Ongi etorri, herri erratiko entzule. Bienvenidas y bienvenidos oyentes de Radio Popular de Herri Erratia. Tenéis una nueva cita aquí en esta emisora con la Sociedad de Estudios Vascos, Euskal. ¿Tenéis vosotros? Lo tenemos todos, porque nosotros también nos incluimos, tanto yo como los nuevos amigos de la Sociedad de Estudios Vascos que nos visitan en la jornada de hoy y que nos van a explicar cómo se divertían en la Edad Media. ¿Realmente existía ocio en el medievo o todo era guerra, miseria y pobreza? Una de las invitadas me sonríe porque antes en micrófono cerrado hablábamos precisamente sobre el particular, pero en definitiva vamos a hablarles sobre cómo se podía divertir la gente en aquella época, en la Edad Media. Mercados, el deporte incluso del medievo, en definitiva torneos medievales, juglares, ocio nocturno y un largo etcétera. Y los amigos a los que anteriormente hacía referencia son en esta ocasión tres personas muy relacionadas con la materia que vamos a ahondar durante los próximos minutos de radio y que queremos compartir con todas y todos ustedes. Como coordinador de la revista que suele editar Euskal Ikaskuntza, profesor de la universidad, también pluridisciplinar de Bayona, que depende de la DEPO, y buen amigo, que ya además ha estado en más ocasiones aquí. Saludamos a Roland Jimeno. Bienvenido, Roland. Hola, ¿qué tal? Y como profesora de la Universidad de Navarra, aquí en estudios está con nosotros María Mardona. Bienvenida. Y al otro lado del teléfono, porque además agradecemos también que aguante pegada al mismo, saludamos a Raquel García Rancón. Raquel, bienvenida, gracias. Muchas gracias, buenos días. Bueno, sin más dilación, comenzamos. Comenzamos por Raquel, si os parece. Última en saludar y primera en hablar. Raquel García, Sí. ¿cómo era ese ocio del medievo? ¿Realmente existía o todo era pobreza? Sí existía, ¿verdad? Sí, por supuesto, existía desde el momento que existe el trabajo, existe el no trabajo, que es el ocio. Y el ocio es, en la Edad Media, ocupa un espacio importante en la vida del hombre, el mismo espacio que puede ocupar hoy, pero es mucho más espontáneo. Es decir, no existe el ocio como negocio en sí mismo, es decir, no existe el concepto mercantil que tenemos hoy del ocio. Es decir, el ocio no es una actividad pues prácticamente industrial como es en la actualidad, es decir, no genera un movimiento económico en su entorno, es decir, no condiciona en muchos casos el trabajo, es decir, no está hecho el trabajo para el ocio, sino al revés. Y esa sensación que tenemos hoy de que el ocio nos invade, incluso tiende a recortar espacios pues de nuestra vida privada o incluso a recortar el tiempo del trabajo, en la Edad Media por supuesto no existe. No existe el concepto mercantil que tenemos hoy del ocio, no existe la oferta de ocio. No hay gente dedicada masivamente a producir y a generar ocio y a generar la necesidad del ocio. Entonces hay que partir de la base de que el ocio es mucho más natural y mucho más espontáneo. Está más ligado a las actividades de la vida cotidiana, está más ligado también al inconsciente colectivo, a la manera de pensar, de sentir, a las tradiciones y sobre todo a la religión, a la mentalidad religiosa y al calendario festivo del hombre del medievo. El calendario festivo pues domina no solamente la vida del ocio, sino también la vida del trabajo. Y entonces, en esa misma medida, las actividades del ocio están también marcadas de alguna manera por la impronta de las actividades religiosas, por las fiestas de los patronos, por las romerías, las celebraciones litúrgicas, y por supuesto hay también un ocio que diríamos un ocio laico, pero ese ocio laico
está organizado en torno a los días en los cuales no se trabaja. Y los días en los que no se trabaja son precisamente los días de fiesta, de guardar, que son muchos al año. 60 fiestas, además de los domingos, y hay muchas fiestas a lo largo del año. Bueno, Raquel, con esta pequeña introducción parece que es fácil seguir hablando porque has tocado muchísimos temas, la relación litúrgica con la festividad o el ocio concretamente en el medievo, ese ocio natural y que no genera, por un lado, al menos no hay gente dedicada a exprimirlo y a sacarle rendimientos y réditos económicos. En definitiva, que son muchas materias las que has tocado. Aquí nuestros compañeros Roldán y María, por ejemplo, la sentíais, ¿no? Lo que venía diciendo Raquel. Sí, sí, por supuesto. Además, bueno, hay que destacar la manera en la que la gente se divierte, que es igual en todas las épocas de la historia. O sea, no es, vamos, la gente no se divierte hoy día de diferente manera, sino que, bueno, sí que es de diferente manera. Lo que se divierten por lo mismo, es decir, el hombre busca en el juego una manera de escapar a lo que es la vida cotidiana, o sea, el quehacer de todos los días. Y en el juego el hombre busca algo que puede controlar, algo que puede delimitar, por ejemplo, reglas, que puede delimitar un campo de juego, puede decir pues lo que vale y lo que no vale. Y además él sabe lo que va a conseguir jugando a eso, ¿no? Sabe que puede salir ganador, algo que no puede hacer en la vida real, en la vida diaria, que los acontecimientos se le vienen encima y él no puede controlarlos. Y por eso el juego es algo que ha estado presente en la vida del hombre pues desde que el hombre es hombre, ¿no? Para controlar su entorno, básicamente. Bueno, o por lo menos para creer que puede controlarlo. O sea, por lo menos para creerse durante unos momentos, durante el rato que dura el juego, que él es el dueño de su vida, o sea, el que puede, y sabe que va a acabar bien, sabe que él, si quiere, puede ganar aquello. Pero sin embargo a veces pierde, ¿no? Claro, a veces pierde, pero también sabe que puede perder, pero bueno, no pasa nada. Sin embargo, si en la vida pierde, sí que pasa. ¿Por qué? Hombre, porque te da la vida en ello, no lo sé. Pero sí que, bueno, no sé. Roland, con esa sonrisa también con la que hemos querido empezar esta edición de la Sociedad de Estudios Boscos, realmente el hombre se centra en el ocio porque lo controla y eso se podría trasladar al ocio de hoy en día en nuestra sociedad, es decir, que son equiparables al ocio del medievo, aunque trataremos de especificar y de concretar, y el de hoy en día. Con respecto al medievo. Como ha dicho María, en efecto, bueno, pues el hombre, tanto en el medievo como actualmente, necesita divertirse, ¿no? Es algo por natural al hombre, no es, necesita salir del trabajo y, digamos, liberarse de alguna manera a través de las diversiones, sean del tipo que sean, ¿no? Juego u otro tipo. Actualmente, pues, claro, todo cambia, ya pues, en la Edad Media no había discotecas, había otras cosas, y por supuesto el ocio que tenemos ahora, como bien ha apuntado Raquel, está muy mediatizado en gran medida pues por el dinero, la sociedad mercantil, el dinero buscando el rendimiento de ese ocio, ¿no? Pues bueno, pues los cines, etcétera, etcétera. Entonces, y por supuesto, pues también la Edad Media sirve como pretexto para ese mismo ocio, ¿no? Nuestro. Uno si va a un mercado medieval o una representación teatral que representan cualquier aspecto de la Edad Media, etcétera. Bueno, pues ahí tenemos el mejor ejemplo de intentar lucrarse de alguna manera los organizadores a través de la Edad Media, incluso representando lo que era el ocio en aquella época, ¿no? En la Edad Media. Por lo cual, pues, en cierto modo, si bien en las formas puede imitarlo, pues en el fondo, siquiera por este aspecto más mercantil, pues no tiene tanto que ver. Quedaría igual un poco, entre comillas, y con, perdón esa expresión, no igual un tanto prostituido, ¿no? Esa perspectiva de hoy en día. Sí, desde luego, pero evidentemente, bueno, todo guiño, por lo general, todo guiño hacia la historia que se hace hoy en día y sobre todo si hay un aspecto económico de por medio, pues suele ser bastante prostituido así. No cabe duda que hoy en día a todos le intenta sacar su rendimiento económico y que, como bien comentabas, rolan los mercados, espectáculos, incluso cenas medievales están a la orden del día. Eso significa, Raquel, que realmente la sociedad occidental principalmente
y de este siglo XXI se fija mucho en ese tipo de ocio, es decir, es atractivo. Sí, sobre todo porque es nuevo. Que tiene un aspecto pues novedoso. Hasta ahora pues la gente no se había fijado en esos aspectos medievales, y simplemente porque la gente se acercaba a la Edad Media, pues, por ejemplo a través de la novela histórica o de las películas, pero siempre el que veía la película pues no se podía meter dentro. Y ahora resulta que esa significación se la ponen pues en la plaza de su pueblo. Y entonces incluso le ofrecen la posibilidad de ponerse unos vestidos, intervenir, o poner un puestecito, un tenderete y convertirse en un mercader medieval. Entonces de alguna manera le invitan a implicarse personalmente, y no hay nada que a la gente le guste más que disfrazarse. Y ahí tenemos pues el éxito de los carnavales y de los disfraces de fin de año, etcétera. Entonces la gente se implica, pero también al mismo tiempo que disfruta, adquiere una noción de la Edad Media que quizá no es una noción rigurosa, exacta, científica. Es decir, toma de la Edad Media aquellos aspectos precisamente los lúdicos, es decir, lo divertido de la Edad Media, lo que a él en aquel momento le motiva o le interesa, bueno, pues el asistir a una especie de pseudo torneo o una feria, un mercado o no sé, o vestirse de juglar y tocar unas campanillas. Entonces eso al hombre actual le divierte, pero le divierte no porque le divirtiera al hombre medieval, sino porque es distinto a lo que él hace habitualmente. Y hay que tener presente que hay dos cosas, dos aspectos del ocio actual que en la Edad Media no se saben absoluto y que nosotros no nos damos cuenta, que es el ocio doméstico particular y el ocio nocturno. Es decir, por una razón tan evidente en ambos casos como que no hay luz artificial. Entonces, en casa del hombre, pues el hombre medieval no tiene ni tiene televisión, ni tiene radio, ni tiene compartir, ni tiene una consola de videojuegos. Entonces, el hombre dentro de su casa, pues realmente a partir de la caída del sol, que es el momento en el que él deja de trabajar, tiene muy pocas cosas que hacer. Entonces, No hay un ocio doméstico. El ocio tiene más bien una dimensión convivencial y una dimensión social. El ocio es con los demás y al aire libre, en los días en los que no se trabaja. Y por la noche, por supuesto, en la Edad Media como ahora, pues hay gente que tiende a salir de noche, pero también la sociedad bien pensante, y sobre todo en los núcleos urbanos, hay una cierta reticencia a esas personas que andan por ahí, vagabundeando por la noche, armando escándalo, a veces sin luz, que sin luz quiere decir que no llevan un candil o una linterna, y ya ves, lo que se supone que van a hacer por la noche es nada bueno, porque si no lo harían a la luz del día. Entonces, esa especie de suspicacia hacia esas actividades lúdicas nocturnas que aparecen expresamente prohibidas en muchas ordenanzas, hace pues que la gente se resista a salir de noche, que porque el que sale de noche es un potencial o presunto delincuente, si sale a robar, a hacer daño, o cuando menos a molestar al vecindario, lo cual en una sociedad industriosa y bien organizada, pues es algo también pues muy de valorar. Si la gente se levanta para las 6 de la mañana, pues es evidente que lo que no puedes hacer lo que hacemos ahora, es estar pues de juerga pues hasta las 5 o las 6. Por además el hombre no tiene posibilidad de al día siguiente no ir a trabajar, o se lo voy un poco más tarde. ¿cómo era pues esa distribución del ocio y del trabajo en la Edad Media? Bueno, pues se levantan y se acuestan con el sol. Es decir, la jornada es mucho más larga en verano y es más corta en invierno. También porque está muy ligada a las faenas agrícolas, y las faenas agrícolas, pues en el invierno también son más reducidas. Y en cambio, por el verano, pues el hombre está prácticamente todo el día en el campo, pues haciendo labores. Y entonces, pues realmente la jornada de trabajo, en el verano sobre todo, pues puede ser agotadora. Y la gente pues está deseando de que acabe la cosecha o deseando de que llegue la fiesta en padrón, efectivamente, para entonces, como decimos ahora, echar la casa por la ventana. Si realmente pues ponerse los trajes de fiesta, salir a una romería o hacer unas danzas en el pueblo o escuchar a unos juglares que llegan, que cantan canciones de fiesta. Este tipo de cosas se hacen un poco en zonas comunes, y con un espíritu un tanto pues social, solidario o corporativo. Luego está también el juego de azar, claro, evidentemente. El juego de azar ya pues es una actividad que por su propio cariz en algunos casos pues está prohibida, es semiclandestina. Pero también se tiende a regularla, y los reyes dicen, bueno, en lugar de que la gente juegue por ahí y apueste cantidades, le vamos a poner una tafurería, una casa de juego, donde se cobra un canon, una tasa por el uso de
de ese lugar. Y entonces también se persigue el juego en las casas particulares. Se multa a los jugadores que se reúnen en casa de fulanito de menganito porque, no tanto por eso que han jugado, sino porque han jugado fuera de la tafurería del rey. Pero si existen tafurerías o lugares donde se podía apostar o hacer ese tipo de juego económico bajo el auspicio de la corte... Como los modernos casinos, ¿eh? Pero claro, la corte eso no no excluye que la gente jugara en su casa, ¿eh? ¿La corte no saca de ahí también rendimientos económicos? Sí, o sea, no hay tafurerías por doquier, ¿eh? Pero vamos, donde las hay, pues están controladas por el rey. Lo que ocurre es que el rey suele alquilarlas, es decir, las alquila a un señor, pues como ahora se arrienda pues un bar de una sociedad gastronómica o un bar de pues de una corporación, de una caja de ahorros, y entonces el arrendatario paga una cantidad alzada al año, ¿eh? Y luego ya explota la tafurería. Ahora parece que hay cierta tendencia a salir, a hacer esas cosas fuera de los lugares donde la actividad estaba grabada. María, qué listos eran los reyes, ¿no? Bueno, pero hay que decir que muchos de ellos también jugaban a juegos Claro, por azares. supuesto. Por ejemplo, Carlos III de Navarra, tenemos muchos documentos en los que pide dinero a su tesorero para apostar y para jugar a los dados, por ejemplo. O sea, el dinero que igual tenía que destinar a otros menesteres, se lo gasta. Hombre, no sabemos realmente ese dinero dónde tendría que ir, pero vamos, que se lo gastaba en los dados sí que es verdad. Hablábamos de la diferencia de ocio nocturno o diurno o trabajo, ocio. Poníamos un par de referentes. Entre el pueblo llano y la corte también había diferencias en cuanto a ocio. Hombre, había bastantes diferencias, sobre todo porque la corte tenía muchísimos más medios económicos sobre todo, y mucho más tiempo para divertirse. De hecho, el divertirse era casi una obligación de cortesano, porque formaba parte del modo de vivir de los nobles, ¿no? Entonces, podían divertirse de la misma manera que se divertía el pueblo llano y además de otras maneras. O sea, tenían las diversiones cotidianas, al aire libre, bueno, danzas, música, todo lo que hacía el pueblo llano, pero también tenían otra serie de actividades, pues torneos, por ejemplo, o no sé, pues grandes artificios para divertirse con animales salvajes que fabricaban o cosas por el estilo que costaban muchísimo dinero y que no podía permitirse el pueblo llano. La halconería, por ejemplo, era un deporte carísimo que solo podían permitirse los nobles y que era el deporte cortesano por antonomasia. ¿En qué se centra la halconería? Bueno, la halconería consiste en la caza de animales, de animales, cuadrúpedos o también aves, a través de aves de presa, por ejemplo, halcones o azores. Entonces los lanzaban contra esos animales, los dejaban malheridos, o a veces también los mataban y luego los cazadores pues iban sobre ellos. Pero era carísimo porque hacía falta amaestrarlos muy bien, criarlos, domesticarlos, y para eso hacía falta unos personajes, los halconeros, que salen muchísimos en la documentación de los halconeros, que estaban muy bien pagados porque eran los únicos que sabían hacer eso, que tenían que amaestrar y cuidar a las aves, curarlas cuando eran heridas y mantenerlas. ¿Y quién ganaba? El que mayor caza recogía, imaginamos. Sí. Bueno, no era un juego, era como la caza, ¿no? Pues por supuesto que mayores trofeos se llevaba de vuelta, era el ganador, pero... El que más orgulloso podría volver, ¿no? Claro, sí. Roland, ¿querías añadir algo? Sí, bueno, un poco precisamente para apuntar las diferencias entre las fiestas de hoy y las de antes, o la diversión, pues el tema pues de la halconería es un buen ejemplo. Ahora, a cualquier mercado que vayamos, uno de los espectáculos más recurrentes es el arte de la cetrería. Bueno, viene a ser lo mismo, ¿no? Tienen allá una serie de halcones y de otros animales vistosos, aves con la de verdad, pues búhos y así que los tienen ahí. Y bueno, pues con halcones fundamentalmente suelen hacer exhibiciones que suelen ser bastante vistosas, ¿no? No estamos acostumbrados por lo general a que un ave obedezca las órdenes de quien se las da, ¿verdad? Que la envíe a su compañero, suelen ser dos, pues a veces silbidos y demás, van a uno, vuelven. Entonces, son aspectos que ahora, precisamente, antes eran algo sumamente elitista, ahora evidentemente no se hacen exhibiciones de caza, no va el halcón a matar un animal, ¿no? A intentar siquiera malherirlo. Son exhibiciones elegantes, muy vistosas y que precisamente a quienes están pues un poco
encaminadas es precisamente pues a la gente que acude a estos mercados, que por supuesto no tienen por qué ser de un estrato social determinado. Seguimos analizando el ocio en el medievo, en la Edad Media. Sí me gustaría incidir un poquito más en la diferencia entre la corte y el pueblo llano. Raquel, ¿podríamos hacer un decálogo, por ejemplo, aunque no digamos 10 aspectos, de las mayores diferencias que podrían existir entre un ocio y otro? Pues quizá la presencia de especialistas, como ha dicho María, en estas artes lúdicas muy cualificadas, como la cetrería, y la presencia también de unos suministradores de ocio que circulan, ¿no?, por las cortes europeas. Es decir, se traen gente de otras partes porque tienen determinadas habilidades. Uh-huh. Y naturalmente pues el pueblo funciona pues con un ocio o creado por ellos mismos, ¿sí?, o bien con, entre comillas, pequeños artistas pues de tipo rural o con lo que recorrían los campos o las comarcas, pero sin gran cualificación profesional, ¿sí? Eran pues gentes corrientes que a lo mejor pues tampoco se dedicaban solamente a eso, ¿sí?, sino que tenían pues ciertas habilidades. Y luego pues las tradiciones, por ejemplo, en cuanto a danzas o interpretaciones pues de canciones o ciertas representaciones pues de tipo paralitúrgicas, los misterios, por ejemplo, que se celebran dentro de las iglesias. Bueno, pues en esto debía haber sin duda una tradición familiar. Si es como ahora pues en los pueblos pues se conservan determinadas danzas o determinadas costumbres porque los padres las han ido enseñando a sus hijos. Y a su vez, pues, cuando se van perdiendo, entonces hay un gran interés. No, vamos a ver estos señores mayores que enseñen cómo hacían ellos esas danzas para que no se pierdan. Entonces, en la Edad Media, parte de ese ocio, que hemos dicho que es un ocio pues, como espontáneo y en cierto modo corporativo, en el que participa pues el conjunto del grupo humano, pues es un ocio aprendido o transmitido de padres a hijos. Y sin embargo, en la corte, pues la corte sigue más las modas. Bueno, tienen posibilidades. Si hay un juglar famoso, puede hacerle venir de otra corte. Y María sabe pues que se trasladan de unas cortes a otras. Y luego, por supuesto, pues no reparan en gastos. Y ahí sí que hay una cierta mercantilización del ocio. Es decir, el ocio no son las aficiones simplemente de las damas de la corte o de los caballeros de la corte, que también en parte las han adquirido. Por ejemplo, las técnicas de los torneos y toda la parafernalia que rodeaba estas representaciones, estas actividades paramilitares. Pero es que también hay un ocio comprado. Hay gentes que van a divertir a los señores, ¿sí?, y gentes que cobran por eso. Entonces quizás esa sería la principal diferencia, porque en lo demás, bueno, pues el juego se sabe que se practica en la corte. También la danza y bueno, luego de vez en cuando pues hay algún testimonio de cosas pues un poco más excepcionales, por ejemplo, pues en Francia se sabe que a veces se representaban cosas como un baile, por ejemplo, de salvajes, que se vestían con pieles, se disfrazaban con pieles como si fueran salvajes. Entonces intentaban hacer unos espectáculos un poco originales, y como nosotros ahora nos podemos pues vestir de algo raro, es decir, que no se nos conozca y causar ese equívoco que lleva consigo el disfraz, pues también en la corte. Parece que en el siglo XV en Francia existían esas, y alguna vez pues la cosa costó cara, sí, porque esos salvajes pues se prendieron fuego con resultados lamentables de daños físicos. Y entonces, salvo esos casos excepcionales en los cuales pues se desplegaba un derroche de imaginación entre las clases pudientes que a lo mejor no estaba al alcance del campesino, pues por lo demás yo creo que el espíritu es el mismo, solo la diferencia es que en la corte hay más tiempo libre y el campesino tiene el tiempo libre limitado por sus actividades, sobre todo agrarias, porque la economía agraria es fundamental, y la economía agraria pues es una economía que requiere un esfuerzo físico muy duro. Entonces hay que reglamentar y regular perfectamente el ocio, porque el ocio tampoco depende del capricho del sujeto, de que le apetezca o no le apetezca, simplemente de que pueda o no pueda, y de que haya unas fichas que socialmente estén previstas
para acoger ese ocio. A la hora, perdona Raquel, de analizar el ocio entre los nobles o los reyes y el pueblo llano, en tu caso, María, ¿te has quedado con algún elemento, con algo que te haya llamado muchísimo la atención? Es decir, que cuando has ido estudiando, leyendo, etcétera, ¿qué es lo que más te ha podido llamar poderosamente la atención? Esto me ha sorprendido. Hombre, pues mira, me ha sorprendido, por ejemplo, todo el mundo de los torneos, que, bueno, me parece que es lo más, no sé, lo que identifica a la nobleza medieval, ¿no? El ocio de la nobleza medieval. También me ha sorprendido, por ejemplo, cómo les gustaba jugar a juegos de mesa, a juegos de pues, ajedrez, cartas, a los dados, todo esto, ¿no? También, pues, por ejemplo, pues no sé, vamos a ver. En el caso de, por ejemplo, los torneos, ¿cómo se realizaban los torneos? Es decir, venía gente del pueblo. Explícanos un poco cómo, porque lo hemos visto igual en alguna que otra película, pero realmente cómo... Sí, bueno, sobre los torneos hay muchísima fantasía y mucha literatura, pero realmente era algo mucho más serio, ¿no? De lo que nosotros pensamos. Formaba parte de todo lo que es la caballería, que es un asunto bastante complicado para tratar aquí. Es el aspecto más lúdico de la caballería, donde los caballeros mostraban su pericia y su valentía delante, bueno, en público, delante de todo el mundo. Entonces, lo que nosotros conocemos como un torneo, lo que sale en las películas, es lo que los medievales llamaban una justa. Era un combate singular de hombre a hombre, que, bueno, combatían a caballo con una lanza y tenían que uno tirarse del caballo al otro, bueno, o tirarle al suelo o herirle, ¿no? Eso era romper una lanza, era lo que era la justa. Y el torneo en sí era dos grupos grandes de caballeros que luchaban entre ellos como si fuera una batalla. Simulaban una batalla, tenían que tirarse del caballo, y todos iban con sus cineras, que tenían, las cineras pues era lo que iba encima del yelmo y tenían pues muchas veces, ¿cómo se llama? Representaciones fantásticas, ¿no? De dragones y cosas de estas que llevaban en la cabeza. Y bueno, luego esas son las dos principales formas de combate caballeresco de estos siglos. Pero la tercera es muy graciosa, que es el paso de armas, que era un caballero andante, un caballero solo, con sus escuderos y sus pajes, que se ponía en algún sitio, en un camino, en un puente, en un árbol, en algún sitio, y decía que todo el que pasara tenía que enfrentarse a él en un combate solía ser el amor de su dama. O sea, él pues decía una prenda de honor, algo, no sé, una especie de apuesta, ¿no? Por el amor de su dama, y tenía que enfrentarse con todos los caballeros que llegaran a ese lugar. Y se hicieron muchísimos pasos de armas en Europa en esta época. Y bueno. Vamos a entrar ahora también a especificar, María Raquel Roldán, en qué ejemplos se pueden destacar hoy en día en nuestro entorno sobre festividades, ferias, mercados medievales. Pero antes sí, porque habéis tocado el tema de Francia y de Europa, existía, al igual que sí ha habido diferencia entre el ocio del pueblo y el ocio de la corte, existía diferencia entre el ocio de distintos reinos o distintos lugares de Europa. Bueno, por ejemplo, a los ingleses les encantaba la jardinería. Es algo que, bueno, comienza en la Edad Media y que ha llegado hasta nuestros días. Les gustaba muchísimo cultivar rosas. Eso es algo que les destaca bastante. Luego, por ejemplo, en España, bueno, lo que ahora mismo es España, en las monarquías hispánicas, Navarra, Aragón y Castilla, había gran afición por los toros, que es algo que no se encuentra en el resto de Europa. Por ejemplo, sabemos que organizaban tanto encierros como corridas. Lo que pasa es que los encierros eran un poco más brutos que ahora, porque acababan matando a los toros, los propios mozos, ¿no? Se ve que les pagan indemnizaciones a los dueños de los toros en la documentación, porque los mozos habían acabado pues matando a los animales. Y luego, bueno, pues también corridas, invitaban, por ejemplo, cuando venían visitantes extranjeros, la duquesa de Lancaster, por ejemplo, que venía desde Inglaterra hacia Castilla, organizaban encierros y corridas porque probablemente ellos eran conscientes del original de esa diversión. Bueno, sobre lo de los encierros, María, no lo vamos a hacer muy público, nos lo vamos a comentar a Yolanda Barcina, a la alcaldesa de Pamplona, por si acaso, ¿no? No hacer que demos ideas y luego nos quedemos sin las corridas de toros por la tarde. Roldán, ¿qué tipo de ejemplos tenemos hoy en día en el medievo, o hoy en día sobre el medievo, quiero decir, de mercados o ferias que pudiéramos destacar? Sí, bueno, el tema además de los mercados medievales, que bueno, pues aquí en el País Vasco pues podemos encontrar los mejores ejemplos, casi incluso a nivel europeo, ¿no? En ese sentido somos muy adelantados.
los organizadores de estos mercados, bueno, digo mercados porque suelen aglutinar dentro de sí también en algunas ocasiones otro tipo de actividades paralelas como torneos y demás. La organización de los mercados se hace pues con mucho esmero, muy erudita, acudiendo pues a obras de historiadores, de divulgación medieval y demás, pero en definitiva pues es imposible recrear el ambiente. Ahí cada vez, y conforme los mercados son de más calidad, bueno, sí que suelen asemejarse bastante, quizás no tanto en el tejido, pero sí en el aspecto estético, pero ya todo lo demás, pues no. Incluso, evidentemente, hay que adaptar pues las lenguas de la época a la actualidad. Entonces, bueno, se hacen pequeños guiños al latín, guiños castellanizados. Bueno, pues ni qué decir si entramos ya en el euskera, ¿no? Pues prácticamente no tenemos datos de cómo era el euskera en la Edad Media si no vamos a testimonios pues toponomásticos, ¿no? Entonces, pues que duda cabe si alguna actividad se hace en euskera no representa el euskera de la Edad Media y otras lenguas que teníamos, por ejemplo, pues aquí el gascón y demás, pues desde luego desaparecen. Lenguas que por otra parte en el aspecto mercantil, en el aspecto en este caso mercantil para los mercados, ¿no? Que eran pues muy importantes y bueno, pues no. Entonces la recreación en definitiva adolece de muchos aspectos, aunque estéticamente intente asemejarse bastante a lo que era la Edad Media, pero por supuesto, por ejemplo, en los puestos de los artesanos que venden en los mercados, pues no se ve el plástico, pues no pueden llevar relojes ni zapatillas deportivas. Esos aspectos se cuidan mucho. Incluso la estética tampoco, si uno se va a un mercado medieval, no tiene nada que ver lo que es actualmente un mercado medieval con lo que era entonces. Pero bueno, dentro de la creación, más o menos recreación, más o menos imaginaria, bueno, guarda una similitud. Por supuesto, los olores actualmente no tiene nada que ver el sentido del olfato que tenemos nosotros con lo que era en la Edad Media, ¿no? Bueno, ha habido un mercado medieval, la verdad es que si nos quedamos ahora a la Edad Media, pues a nosotros nos resultaría seguramente bastante nauseabundo, ¿no? Y claro, pues evidentemente ahora tenemos un sentido de la higiene que en aquel entonces pues no estaba tan desarrollado. Por lo demás, al margen de estas diferencias que son inevitables y que tú las has ido describiendo, ¿podríamos poner algún ejemplo de cuál es el lugar en el que, pues, de la mejor manera posible se puede representar, no sé ya si hay algún tipo de mercado medieval, algún tipo de recreación deportiva medieval? Hombre, nosotros tenemos 3 mercados que son, yo creo, paradigmáticos. Mercados o fiestas medievales, diría yo, en un sentido más amplio, porque no es solo el mercado. Por una parte estaría el mercado de Olite, en Navarra. Evidentemente, en Olite acompaña el marco, ¿verdad?, con el castillo al fondo. Es, pues, quizás el mercado mayor a nivel de gente que participa, de artesanos, incluso de turistas que acuden. Y ese mercado lo complementan con muchas cenas medievales, allá pues con juglares, muchos espectáculos pues teatrales que representan diferentes escenas recreadoras del medievo. Lo abren todo con un gran pasacalles o pasamercado, le llaman, de la corte de Carlos III y doña Leonor. Es quizás el más espectacular, también es el que más dinero cuesta. Luego, además este mercado lo suele organizar una cooperativa de alimentos artesanos que se llama Naparviriac, que es la que organiza la mayor parte de los mercados medievales vascos. Por ejemplo, aquí en Guipúzcoa pues son los que organizan los de Ordizia, Andoain y Hondarribia. Entonces, pues muchos de los puestos también son los que se ven en Olite. Lo que pasa es pues que en Olite pues el marco acompaña más, por supuesto. Con el castillo tiene que ser espectacular, ¿no? Sí. Luego está el mercado de Balmaseda, que no lo organiza esta gente, que también el marco Balmaseda en Vizcaya contribuye bastante, ¿no? Es muy bonito y bueno, pues le dan una ambientación muy singular
Y quizás el mercado más entrañable es el que hacen en Arciniega, en Álava, porque aunque también los puestos corresponden a estos de Napar Videac, estos artesanos, pero en Arciniega se involucra todo el pueblo. Entonces incluso el propio párroco, pues en el atrio de la iglesia, con unos pintores de la localidad, está dibujando las bóvedas de la iglesia cada año, pues con apóstoles y evangelistas y demás, como si fueran pintores medievales. Entonces todo el pueblo se vuelca, se disfraza, sale a la calle, y la propia gente del pueblo toma parte activa, de tal forma que el espectador que va de fuera asiste a una fiesta en toda su expresión, a una fiesta totalmente popular. Seguimos intentando conocer y compartiendo minutos de radio cómo se desarrollaba el ocio en la Edad Media. María ponía cara como de, estamos aquí hablando y hablando y hablando, estamos en definitiva entre amigos. María, a la hora de analizar, por ejemplo, todo lo relacionado con este tipo de ocio de la Edad Media, te preguntaba antes a ver si algo te había llamado la atención. ¿Tú crees que si nosotros nos desplazamos a cualquiera de estas representaciones, festivales de los que nos hablaba Roldán, pongo por ejemplo por el marco, por el castillo del Leolite, podríamos realmente involucrarnos y conocer un poco lo que fue aquello? Hombre, siempre ayuda un poco, pero yo creo que no tiene nada que ver, vamos. No sé, yo soy partidaria de todas estas cosas, de todas estas representaciones o intentos de acercamiento a la Edad Media, como puedan ser, pues eso, mercados, o bueno, incluso los libros, la novela histórica, las películas, porque siempre ayuda mucho, pero en mi opinión, en mi fuero interno pienso que no tenían nada que ver. Raquel, ¿tú qué opinas? Pues bien, es una especie de recreación muy bien intencionada y además pues muy legítima, y si la gente se lo pasa bien, y además eso es por decir, genera una actividad económica pues estupenda, ¿no? Lo que ocurre también que es un evento más como un libro de texto. Entonces la gente tiene que saber que eso es un aspecto de la Edad Media que a nosotros hoy nos interesa por razones especiales, que la Edad Media era eso, pero era también muchas más cosas y era mucho más complicada. Y sobre todo también hay que tener presente que la escenografía que se elige, es decir, el tipo de vestidos, o es decir, los motivos heráldicos, los escudos, las banderolas, eso remite no a toda la Edad Media, sino a una época concreta que es la Baja Edad Media. Es decir, que no en toda la Edad Media la gente vestía, pues las señoras con esos pinchos rematados por un velo. Esa es una moda cortesana propia de Borgoña y de Francia en el siglo XV. Y entonces que la gente habitualmente no vestía así. Las mujeres del campo no vestían así. Entonces la distinción fundamental habría que hacerla por épocas. Es decir, no todo eso que nosotros llamamos Edad Media, es decir, lo que estamos haciendo es un pastiche a base de cosas de distintas épocas de la Edad Media. Pero como la época más vistosa, digamos, de la Edad Media, precisamente es la Baja Edad Media, en la que hay una especie de barroquismo en el vestuario, en las formas de expresión, en los emblemas, en la heráldica, pues esa es la época que a nosotros nos resulta más atractiva a la hora de hacer esta transposición. Pero que la gente no iba vestida así por la calle en la Edad Media, que uno iba a esteriar y no encontraba en el siglo XIII señoras con el capirote puesto en la cabeza. Y las señoras más bien vestían pues como las monjas de los conventos de clausura, es decir, con unas tocas, si esas mujeres casadas o viudas, y las chicas pues con una trenza, cuando eran solteras. Y ya no llevaban nada más en la cabeza, si esos tocados de cuernos, esas cosas tan aparatosas. Eso evidentemente, además por motivos prácticos, es muy incómodo para trabajar en la casa, para ir al campo a ayudarle al marido a la trilla, por ejemplo. Si a nadie se le ocurriría ponerse eso en la cabeza. Ahora, a nosotros nos gusta y nos lo ponemos hoy, pues no tiene nada de malo. Lo único es que no debe entenderse que por acercarnos a esta especie de mercados, de representaciones, y que por otra razón son enormemente invertidas, no por eso estamos inmersos en la Edad Media, si no nos hemos trasladado como en el túnel del tiempo a la Edad Media. Luego hay otra cosa, claro, en los mercados, lo que vemos ahora, por muy artesanal que sea, por supuesto está envasado, etiquetado, con todas las garantías de calidad, ha pasado controles, si a nadie se le ocurre pues venderlo pues en un recipiente sucio, y sin embargo en la Edad Media, pues como ha dicho Roldán, esas normas de calidad no existen, o de higiene. Hoy seguramente si nos lo pusieran a vender, en la Edad Media no nos lo comíamos.
No, Raquel, quería, no sé si ya la quinta vez así, intentar preguntar si realmente a la hora de organizar este tipo de eventos los organizadores acuden a gente que podéis conocer, ¿no? Gente del mundo universitario, especialistas en la materia, para recibir referencias o conocimientos sobre cómo poder actuar a la hora de intentar representar de la mejor manera Bueno, posible yo lo no que puedo fue. hablar por experiencia propia porque a mí yo nunca he intervenido en ninguna. Pero vamos, me consta que sí, que hay, incluso creo que en el caso de Olite hay algún proyecto de cooperación con una ciudad italiana y que tiene unos proyectos, unas actividades parecidas, y entonces hay una especie de asesoramiento e intercambio mutuo, ¿eh? Y es a nivel universitario, o sea, especialistas de uno y otro, de Navarra y de Italia, tienen encuentros periódicos y un poco pues es en torno a este tipo de actividades que, por cierto, en otros países están mucho más desarrolladas que aquí, ¿eh? Es decir, en Italia, en Francia no solamente se recrean mercados, se recrean batallas, por ejemplo, con un rigor y una minuciosidad extraordinario, es decir, con un talante casi arqueológico. Es decir, se trata de ir de reconstruir pieza por pieza la armadura, el escenario, y entonces y además eso genera también un interés también económico, pero extremadamente cuidado. Yo creo que aquí todavía no estamos en ese nivel, estamos más en el nivel de la diversión, del entretenimiento, creo yo, y más que de la fidelidad histórica. Pero es que tampoco creo yo que hay que poner la fidelidad histórica por delante. Si para la fidelidad histórica, pues ya están los libros, o los congresos, o los artículos de especialistas en revistas especializadas. Y bueno, si al hombre de hoy le interesa ese tipo de edad media, pues no hay ningún inconveniente en ofrecerla siempre que sepa que esa es una edad media reconstruida por nosotros, un tanto artificiosamente a base de elementos que tomamos, pues sobre todo de las representaciones iconográficas, y del arte, No cabe duda igual, de los Raquel, libros de horas, y que nos quedamos con eso, con lo que más nos atrae de la edad media. digo que no cabe duda que igual si en el caso navarro o vasco no estamos tan avanzados a la hora de hacer este tipo de representaciones, comentabas tú lugares como Francia e Italia, luego esos lugares, Roldán, evidentemente se convierten como o por excelencia, quiero decir, como reclamo turístico, ¿no? Seguro que luego tenemos postales de que en el castillo no sé qué se hace tal representación, o ven, acércate que vamos a... Sí, por supuesto. Aquí lo que tenemos muy desarrollados son los mercados. Los mercados, la verdad, como he dicho antes, son paradigmáticos los de aquí, que también se dan en otros lugares, por supuesto. Lo que no tenemos tanto son las grandes recreaciones teatrales de un episodio histórico. De hecho, pues la única, así que podríamos englobarla dentro de esta categoría, sería el misterio de Obanos en esta localidad de Navarra, pero con bastante poca fortuna desde el punto de vista historicista. En definitiva, bueno, es un misterio, es una obra literaria que recrea la leyenda de Santa Felicia y San Guillén, unos santos hermanos que, bueno, pues que el hermano mató a la hermana, se arrepintió y acabó de ermitaño ahí en Obanos. Entonces, bueno, pues recrean toda esa leyenda y, bueno, una leyenda que tiene su base en la Baja Edad Media, pero cuya recreación literaria es de los años 60 del siglo pasado, del siglo XX. De tal forma, pues que incluso toda la narración es una obra teatral en definitiva, todos los discursos entre los personajes y demás, bueno, pues obedecen también incluso a ese estilo literario de los años 60, incluso pues un poco imbuido del nacionalcatolicismo de aquella época, ¿no? De tal forma que, si bien en los trajes sí que intenta representar a la Edad Media, una Edad Media por otra parte pues un poco estereotipada, ¿no? Y desde luego totalmente bajo medieval y en muchos casos foránea, ¿no? Pero sí, y por supuesto está a años luz de lo que puede ser el rigor historicista que están llevando en otras regiones europeas. Vamos a ir acabando ya enseguida, pero antes, mezclando esa idea que me ha venido a la cabeza de turismo o reclamo turístico y representación teatral o deportiva o serial del medievo, ¿os imagináis un parque temático al uso de los que existen hoy en día, simplemente centrado en la época de la Edad Media? ¿O sabéis si puede existir en algún lugar?
Bueno, propiamente un parque temático como tal, no existe. Sí que podría dar de sí la Edad Media como para un parque temático, pero en Francia, que es donde quizás esto más pues tiene un mayor auge, fundamentalmente en torno a París, todos los parques temáticos que hay, no hay propiamente una recreación medieval. Sí que hay una recreación, si quieres, del mundo romano por el parque temático de Asterix, precisamente, Sí. que es otra de las épocas, quizás no con tanta fuerza que la Edad Media, pero otra de las épocas muy a representar. Y bueno, y que en cierto modo también tiene su parte seria en las representaciones de Semana Santa, ¿no? Todos los cortejos que siguen en algunas procesiones y demás, todos los soldados romanos, pues en definitiva, pues en cierto modo intentan recrear el mundo romano. Bueno, pues en ese caso, pues sí que en cierto modo en el Parque Asterix, pues tenemos una representación del mundo romano. No, pero bueno, sí que podría darse, porque por ejemplo me estoy acordando ahora mismo del parque temático bueno, Isla Mágica, de parque de atracciones, estaba centrado en la América del Descubrimiento y era todo, bueno, había carabelas y no sé, me parece que podría hacerse una cosa parecida centrada en la Edad Media. Además, probablemente como reclamo sí podría dar de sí, ¿no? Porque es atractivo, castillos... Que sí, ahora, claro, todo depende de lo que durara ese tirón, porque claro, la gente acaba cansándose, ¿no? Bueno, pero eso igual, Raquel, es cuestión de Entonces, ir modificando no es una cosa atracciones que sea para concretas. siempre, ¿no? Es simplemente una oferta que estaría ahí, que tendría mucha garra, mucho atractivo, y que no sabemos lo que duraría. Pero sí, vamos, igual que se recrea la época de los descubrimientos, se podría recrear la de la Edad Media, ¿eh? Me está de moda la Edad Media, ¿eh? Yo creo que la gente entraría más, quizá, por la Edad Media que por otra época histórica. Si queréis nos juntamos los cuatro, reunimos 4 o 5 duriles y... Vale. Bueno, y además hay mucho licenciado de historia en paro, ¿eh? O sea, que estaría encantado de ofrecer sus servicios como asesor en tema histórico, ¿eh? Bueno. O sea que materia hay, ¿eh? Si hay gente, yo creo que iría a comprar esa oferta de ocio, y luego gente que podría, buenamente, un poco con sentido comercial también, pues documentarla y recrearla pues de manera pues que no resultara pues, un anacronismo brutal, es algo pues no sé, impropio, es decir, cosas que choquen, hasta el más ignorante pues se dé cuenta de que eso no puede ser, de que eso en la Edad Media no existía, pues qué sé yo, pues por ejemplo escritura mecánica, o algún procedimiento o una imprenta en el siglo XIII, entonces sí, habría que ser desde evitando luego esas cosas, escrupuloso. sí, evitando esas cosas, pues yo creo que habría muchas otras licencias de este tipo comercial que estarían permitidas y que no solamente permitidas, sino que además serían pues como muy respetables, ¿eh? Bueno, Y pues... los historiadores también estaríamos de acuerdo en que se diga. Y eso no Pues es sí. nuestro rigor histórico en que la gente se divierta creyendo que está en la Edad Media. Pues ahí lanzamos ese proyecto, esa posibilidad, esa idea, ahora que queremos ir o tenemos que ir finalizando en relación a todo lo que hemos venido charlando con respecto, quiero decir, así finalizo yo también, a la Edad Media. Raquel García Arancón, gracias por haber compartido minutos de radio aquí en Radio Popular, por habernos explicado un poquito más todo lo relacionado con aquel ocio y ya veremos si andamos o no en un parque temático. Muchas gracias a vosotros. María Narbona, gracias a ti también por haber estado aquí compartiendo esos minutos y nada, seguir investigando y seguir analizando cómo era Carlos III. Vale, muchas gracias. Roland Jimeno, gracias a ti también Vale, y a ver si algún día quedamos para ir juntos a la representación de Olite. muy bien, para cuando quieras.
hoy todo lo relacionado con la edad media, que ya hemos podido conversar y charlar hoy con nuestros amigos, los tres nuevos invitados de la Sociedad de Estudios Vascos de Consulta. Gure aldetik, besterik ez, urrengo baten ere elkartuko garelakoan, ez dakit nik erdialari buruz eloitu ingo ote dugun, baina itekena da beste gai interesgarri askoen zurina. Por lo tanto, sin más dilación, se despide también esta persona que ha querido compartir minutos de radio con tres buenos amigos y hasta la próxima. Adiós.